En la vasta extensión de la galaxia de Andrómeda, donde innumerables civilizaciones se enfrentaron en una lucha interminable por el dominio, un nombre infundió miedo en los corazones de los soldados en 1000 mundos. Zar no era un general ni un guerrero, sino una criatura alienígena criada para la lealtad en el combate y un salvajismo sin igual. Zar era casi tan alto como un humano. Su cuerpo musculoso estaba cubierto de escamas iridiscentes que brillaban como aceite sobre el agua. 6 poderosas piernas lo impulsaban a través de cualquier terreno con una velocidad aterradora, mientras que su hocico alargado albergaba filas de dientes afilados de tiburón capaces de destrozar la armadura más resistente. Pero eran los ojos de Aar, 4 de ellos posicionados para darle un campo de visión de casi 360 de Galderen. Lo que realmente lo diferenciaba, brillaban con una luz pulsante espeluznante, un signo de la extensa bioingeniería que lo había transformado de un simple animal a un arma viviente durante ciclos tras ciclos. Zar había liderado grupos de su especie en la batalla por el Imperio Kizak, el insectoide Kak, seres impulsados por una mente colmena y un hambre insaciable de conquista, habían creado a los wargs como las tropas de choque perfectas. Zar y sus hermanos fueron desplegados en los frentes más brutales con la tarea de romper las líneas enemigas y sembrar el terror entre las fuerzas opuestas y, efectivamente, lo hicieron. La manada de Zar se movía como una tormenta por los campos de batalla. Sus aullidos ahogaban los gritos de los caídos, eran poesía en movimiento, hermosos y terribles a la vez. Zar se enorgullecía de su eficiencia, por la forma en que los ojos de su amo brillaban con satisfacción después de cada campaña exitosa. Vivía por la emoción de la caza, el crujido de los huesos bajo sus mandíbulas, el olor acre del miedo, que permutaba el aire donde quiera que iba, pero las guerras, como todas las cosas, deben terminar y, cuando finalmente llegaron a la galaxia, no llegaron con un estallido sino con un gemido. El día en que se firmó el armisticio, Zar y su manada fueron llamados de las líneas del frente. Regresaron al mundo natal de la Kak esperando elogios, tal vez incluso recompensas por sus años de leal servicio. En cambio, se encontraron arreados, en naves de transporte. La confusión y la inquietud se extendieron por sus filas. Zar, siempre el líder, intentó mantener la calma entre sus guerreros, pero ni siquiera él pudo deshacerse de la creciente sensación de pavor mientras su nave se precipitaba a través del espacio, lejos de cualquier puesto militar o colonia conocidos. Cuando las naves finalmente aterrizaron, Zar y los demás se encontraron en un planeta desolado y desgarrado por la guerra. El cielo se arremolinaba con humo acre que arrojaba un espeluznante resplandor sobre un paisaje plagado de los restos retorcidos de naves de guerra que alguna vez fueron poderosas. Cuando la última nave desembarcó, selló sus escotillas y despegó, dejando atrás nada más que el viento aullante y los gritos de sorpresa de las criaturas abandonadas. La realidad dijo lentamente, luego, de repente, los habían descartado, los habían dejado morir en esta roca olvidada. El Imperio Syzak, en su prisa por desmilitarizar y apaciguar a sus antiguos enemigos, había decidido que sus armas vivientes eran demasiado peligrosas para recordar el sangriento conflicto. Los días se convirtieron en semanas y semanas. Semanas o meses después, los wargs criados para el combate y no acostumbrados a valerse por sí mismos, comenzaron a sucumbir al hambre, la enfermedad y la desesperación. Zar observó cómo su manada, una vez orgullosa, menguaba. Cada muerte era un cuchillo que se retorcía en su corazón. Intentó guiarlos para que organizaran partidas de caza y establecieran algo parecido al orden que habían conocido en el ejército. Pero había poco que cazar en este mundo estéril, y los cuerpos de los wargs, llevados al límite por años de combate y la repentina retirada de sus dietas especializadas y la atención médica, comenzaron a fallarles uno a uno. Zar, sus compañeros cayeron. Algunos simplemente se tumbaron y nunca más se levantaron. Su voluntad de vivir se apagó como una vela en una tormenta. Otros se atacaron entre sí y volvieron a un estado salvaje que Zar apenas reconoció. Luchó cuando tuvo que hacerlo, defendiéndose de sus antiguos compañeros de manada enloquecidos por el hambre y la traición. Como único sobreviviente, Zar vagó por las llanuras desoladas,
Sus escamas, una vez brillantes, ahora opacas y cubiertas de mugre. Los nanets, que habían mejorado su fuerza y velocidad, estaban fallando dejándolo debilitado y vulnerable. El dolor atravesaba su cuerpo con cada paso. Un recordatorio constante de las heridas y privaciones que había sufrido en sus momentos más oscuros. Sara huyó su angustia al cielo indiferente que había dado. Todo para el Creac, su lealtad, su fuerza, su mismo ser, y a cambio, ellos lo habían abandonado a esta muerte lenta e ignominiosa. Los recuerdos de gloriosas batallas ahora se sentían huecos. El orgullo que una vez había tenido en sus logros se convirtió en ceniza amarga en su boca cuando Sar se derrumbó en el suelo empapado de sangre. Su respiración entraba en jadeos superficiales y entrecortados se preparó. Para el final había sobrevivido a su manada, había luchado contra el destino mismo, pero incluso él tenía sus límites cuando la oscuridad se deslizó en los bordes de su visión. Sar dejó escapar un último aullido triste, un sonido de desesperación y traición que resonó a través de las llanuras sin vida, pero el destino parecía tener una última sorpresa guardada para él. Wargo caído, porque incluso cuando la conciencia de Ar comenzó a desvanecerse, un nuevo sonido atravesó el silencio opresivo del mundo abandonado. Era un sonido que Sar había escuchado muchas veces antes, pero nunca desde este lado de una batalla. El zumbido de los motores que se acercaban, motores humanos, cuando sus ojos se cerraron revoloteando. Sar vislumbró de una nave elegante, descendiendo de las nubes. Su último pensamiento, antes de que la inconsciencia lo reclamara, fue una mezcla de confusión y el más tenue rayo de esperanza. Poco sabía Sar que este encuentro casual estaba a punto de cambiar no solo el curso de su vida, sino la estructura misma de la galaxia, porque incluso en su hora más oscura, la esperanza titilaba en el horizonte, llevada en las alas de los mismos seres que una vez había sido criado para destruir a los Warg. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de tomar un giro que ni Sar ni los humanos que se acercaban podrían haber imaginado. La nave de exploración humana, Astrolab, se deslizó a través del vacío de tinta, sondeando los mundos sin vida que salpicaban este sector devastado del espacio. En el puente, la capitana Elina Reese observó las lecturas parpadear en la pantalla de visualización principal, con el ceño fruncido en concentración. Su misión era una de descubrimiento científico, pero a raíz de la devastadora guerra CAC. Incluso la investigación se había convertido en un juego peligroso. Capitán, estamos detectando una leve biofirma en la superficie de XR-27, reportó Teniente Kira Chen. Su voz teñida de sorpresa es débil, pero definitivamente está ahí. Vina se inclinó hacia adelante, su interés se disparó. XR-27 había sido un campo de batalla importante. Durante la guerra, una colonia que alguna vez fue próspera, ahora reducida a un cementerio de sueños. Destrozados y metal retorcido, la idea de que algo sobreviviera allí abajo no era menos que milagrosa. Tráenos. Para una mirada más cercana, Elina ordenó e informó al Dr. Edio que su experiencia podría ser necesaria mientras el Astrolab descendía a la atmósfera del planeta. La extensión de la devastación se hizo evidente. Agujas irregulares de acero ennegrecido sobresalían de la tierra quemada como los huesos de bestias muertas hace mucho tiempo, en medio de la carnicería. Un solo pulso débil en el escáner de vida. El grupo de desembarco, armas listas. En este paisaje destrozado, el peligro podía acechar en cualquier esquina. Eligieron su camino a través de los escombros, siguiendo la insistente señal del escáner. Lo que encontraron los detuvo en seco, tirados en un charco de su propio Blood. Era una criatura alienígena enorme. Su cuerpo tenía una forma vagamente canina, pero estaba cubierto de escamas iridiscentes, 6 extremidades extendidas en ángulos extraños, y su cabeza alargada tenía 4 ojos ahora cerrados y hundidos. Elina lo reconoció al instante. Un perro de guerra, una de las máquinas de matar de bioingeniería del CAS que había visto primero. Y la destrucción que estas bestias podían desatar había perdido buenos miembros de la tripulación a causa de su manada viciosa. Pero este perro de guerra era diferente. Yacía inmóvil, sus flancos apenas se levantaban con cada respiración dificultosa. Por lo tanto,
Todas las probabilidades en contra de toda razón. Elina sintió un arrebato de compasión por la criatura. El doctor Tayo empujó a los aturdidos miembros de la tripulación. Su escáner médico ya funcionaba en sus manos. Se arrodilló junto al warg caído. Sus movimientos eran suaves y precisos. «Está gravemente herido», Tayo informó con voz tensa. «Con urgencia, laceraciones severas, hemorragia interna. Malnourished. Es un milagro que todavía esté vivo». «Doc, ¿está loco?» Teniente Ravi Kapoor siseó su rifle, apuntando a los wogs en posición boca abajo. «Esa cosa es un monstruo. Un asesino deberíamos ponerlo fuera de su miseria». Pero Tayo sacudió la cabeza. Sus ojos ardían con determinación. «No, él es una víctima, al igual que cualquier soldado herido. Juró un juramento para ayudar a aquellos necesitados y tengo la intención de honrar eso». Vina miró de The Battered a ella. El rostro decidido del oficial médico siempre había confiado en el juicio de Tai y no estaba dispuesta a detenerse ahora. «Está bien, doctor». Dijo que su decisión estaba tomada. «Sálvelo si puede, pero esto queda fuera del registro en lo que respecta a las galaxias. Este perro de guerra murió con el conflicto cuando Tyle y su equipo cargaron a la criatura inconsciente en una camilla. La confusión y el miedo se agitaron a través de sus ojos doloridos, ojos que una vez brillaron con intenciones depredadoras, ahora opacos por el sufrimiento y la traición. Estos eran humanos, el mismo enemigo que había sido criado para destruir, y sin embargo, mientras se deslizaba de nuevo hacia Oblivion, sintió el toque suave de una mano amable, escuchó un susurro de tranquilidad por primera vez en su vida. Se encontró a merced de seres que una vez había cazado a bordo del Astrolab. Elina caminaba de un lado a otro en su habitación luchando con las implicaciones de su decisión. Salvar al warg era un riesgo enorme si se corría la voz. Podría verse como si albergara un arma enemiga, una violación de la paz. Acuerdos que podrían reavivar tensiones en toda la galaxia, pero cuando recordó a las criaturas rotas, Elina supo que habían tomado la decisión correcta. No se trataba de política ni de viejos rencores, se trataba de compasión por elevarse por encima del odio que había alimentado años de conflicto sangriento en la enfermería. Taiwo trabajó incansablemente para salvar a su paciente más inusual. La fisiología de los wargs era un complejo grifo de bioingeniería y evolución natural, entretejidos por el genio retorcido del CAC. Cada incisión, cada tratamiento era un paso hacia lo desconocido. Las horas se convirtieron en días, mientras el warg se movía entre la vida y la muerte. La tripulación del Astrolab se sintió atraída por la enfermería y observó con una mezcla de miedo y fascinación cómo la criatura alienígena luchaba por sobrevivir lentamente, casi imperceptiblemente al principio. El warg comenzó a mejorar. Su herida comenzó a sanar. Su respiración se hizo más fuerte y, mientras lo hacía, algo más comenzó a cambiar. Los miembros de la tripulación que inicialmente habían retrocedido ante la criatura en terror, ahora hablaban de ella en tonos susurrados, casi reverentes. Dieron es un nombre. Sar ninguno de ellos sabía de dónde venía el nombre o qué significaba, pero de alguna manera se sintió bien. Una semana después de su rescate, Sar abrió sus 4 ojos, el brillo había regresado. Pero ahora era diferente, más suave, casi curioso. Cuando su mirada cayó sobre Tayo, no había agresión, ningún indicio del asesino salvaje que alguna vez había sido. En cambio, había algo que parecía notablemente gratitud. Tayo, que apenas había dejado a Sar. Desde el rescate sintió un nudo en la garganta. «Bienvenido de nuevo», dijo, suavemente extendiendo la mano para acariciar suavemente la cabeza del warg para asombro de todos. Sar se inclinó hacia el toque, un estruendo bajo, no exactamente un gruñido, no exactamente un ronroneo emanando. De su pecho el momento fue interrumpido por el crujido del sistema de toda la nave, cobrando vida todo el personal superior. A la sala de reuniones, inmediatamente la voz de Helen sonó. La tensión evidente en su tono mientras Tayo abandonaba a regañadientes la enfermería, no podía quitarse la sensación de que su aventura con Sar apenas estaba comenzando fuera de la nave. Las estrellas continuaron su eterno baile indiferente al drama que se desarrollaba dentro del astral.
Pero en este día, en este momento, algo profundo había cambiado. La criatura criada para la guerra había encontrado compasión en los brazos de su antiguo enemigo, y al hacerlo, había dado el primer paso en un viaje que desafiaría todo lo que tanto los humanos como los perros de guerra creían saber sobre la lealtad, la redención y los lazos que se pueden formar, incluso a través de las estrellas. Mientras el personal superior se reunía en la sala de reuniones, el aire estaba cargado de anticipación. Ninguno de ellos podría haber predicho las increíbles aventuras que les esperaban a Zar y a la tripulación del Astrolab. La vida nunca volvería a ser la misma. La sala de reuniones del Astrolab zumbaba de tensión mientras la capitana Elina Reyes inspeccionaba a su personal superior. El doctor Taabo estaba sentado con las manos entrelazadas con fuerza mientras el teniente Kira, Chen y el teniente Ravi Kapoor intercambiaban miradas inquietas. El elefante en la habitación, o más bien el extraterrestre en la bahía médica, espera con pesadez las mentes de todos. Acabo de recibido una transmisión del comando de la flota estelar. Elina comenzó con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Están exigiendo un informe completo sobre nuestras actividades en este sector. Es solo cuestión de tiempo antes de que descubran a nuestro pasajero habitual. Ra se inclinó hacia adelante, su rostro grabado con preocupación. Capitán, con el debido respeto, necesitamos considerar nuestras opciones. Esa criatura en nuestra enfermería es un arma viviente. Su mera existencia viola al menos una docena de leyes interestelares. No es solo un arma, intervino Tayu, la pasión coloreando sus palabras. Zar es un ser sensible que ha sido abandonado y abusado. No podemos simplemente tirarlo como lo hizo el Cag Bina. Levantó una mano silenciando el argumento de Brewing. Entiendo ambas perspectivas, pero ahora necesitamos enfocarnos en la recuperación de Sark y en entender lo cual es su estado actual. El rostro del doctor se suavizó mientras informaba que la recuperación física de Sark está progresando notablemente bien. Sus capacidades de curación bioingeniería son diferentes a todo lo que he visto antes, pero es su estado psicológico lo que más me preocupa. Ha pasado por un trauma severo y no tenemos precedentes para tratar el TEPTE en una especie diseñada para la guerra. Kira, que había estado observando en silencio, habló. ¿Qué pasaría si lo tratáramos no como un arma o un paciente, pero como un aliado potencial? Su conocimiento de la tecnología y las tácticas de CISAC podría ser invaluable. Un silencio reflexivo se apoderó de la habitación mientras la tripulación consideraba esta posibilidad. Elina asintió lentamente. Un plan se estaba formando en su mente. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Continuaremos con la atención médica de Zar, pero comenzaremos a presentarlo al resto de la tripulación en entornos controlados. Kira, quiero que trabajes en establecer comunicación con él. Ravi, refuerza los protocolos de seguridad, pero discretamente. No queremos que Zar se sienta amenazado. La reunión terminó. Elina agregó. Recuerden a todos, lo que estamos haciendo aquí podría cambiar el curso de las relaciones entre especies. Asegurémonos de hacerlo bien durante las próximas semanas. El Astrolab se convirtió en un crisol de entendimiento entre especies. La recuperación de Zar continuó a un ritmo asombroso. Sus heridas sanaban y su fuerza regresaba día a día. Pero fue el viaje emocional y psicológico lo que realmente cautivó a la tripulación. Tai Wu pasó horas en la enfermería hablando con Zar en tonos tranquilizadores mientras conducía sus exámenes. Al principio, el perro de guerra simplemente lo observaba con ojos cansados, pero gradualmente, casi imperceptiblemente, Zar comenzó a responder una inclinación de su cabeza. Aquí, un vino suave allá, pequeños gestos que decían mucho sobre la inteligencia y profundidad emocional que acechaba detrás de esos 4 ojos brillantes. Los intentos de comunicación de Kira demostraron ser un desafío fascinante. Zar no podía hablar en ningún idioma humano, pero demostró una habilidad asombrosa para comprender conceptos complejos usando la combinación de proyecciones holográficas, frecuencias de sonido y lenguaje corporal. Kira comenzó a construir el léxico para interactuar con el alienígena Bug. Un avance se produjo durante una sesión en la que Kira estaba tratando de transmitir el concepto de amigo. Proyectó una serie de imágenes que mostraban varias especies, cooperando, culminando en un holograma de la tripulación de la Operación Astrol. Zar observó.
intentamente sus ojos parpadeando entre las imágenes y el rostro de Kira luego. Para el asombro de todos, levantó una de sus 6 extremidades y la colocó suavemente en la mano de Kira. El gesto fue inconfundible. Zar no solo comprendía la idea de la amistad, la buscaba activamente, incluso R.I., inicialmente el más escéptico de la presencia de Sark, descubrió que su reserva se desvanecía lentamente durante una de sus rondas de seguridad. Se encontró con Zar en un corredor siendo escoltado por Tayu para hacer ejercicio. En lugar de la bestia gruñona que medio esperaba, Ravi vio una criatura que se movía con gracia e inteligencia obvia. Cuando Zar lo notó, el warg bajó la cabeza ligeramente, no en sumisión, sino en lo que Ravi se dio cuenta de que era un gesto de respeto a medida que las interacciones de Zar con la tripulación aumentaron, al igual que las preguntas sobre su pasado y las implicaciones éticas de su existencia. Una noche tarde, Elina se encontró en el salón de observación mirando las estrellas mientras lidiaba con estos problemas. Se sorprendió al escuchar que la puerta se abría y revelaba que Tayu tampoco podía dormir, preguntó ofreciendo una sonrisa cansada. Tayo negó con la cabeza y se movió para pararse a su lado. He estado pensando en Zar sobre lo que significa su existencia para nuestra comprensión del sentido de la ética de la guerra. Fue creado para ser un soldado perfecto, pero al salvarlo le hemos dado la oportunidad de ser mucho más. Elina asintió con la cabeza y volvió a mirar la extensión llena de estrellas más allá de la ventana. Es irónico, ¿no es así? El CAC lo creó para ser un arma contra la humanidad, pero podría terminar siendo un puente entre nuestras especies. En cambio, su contemplación fue interrumpida por un suave timbre del comunicador del capitán de Helen a la enfermería. Con urgencia llegó la voz del oficial médico del turno de noche, el corazón de Elina. Y Tayu se apresuraron a la enfermería temiendo lo peor, pero lo que encontraron cuando llegaron no fue una emergencia médica, fue un hito. Zar se paró en el centro de la habitación. Su postura alerta, pero relajada. Cuando Elina y Tayu entraron, se giró para mirarlos luego, con deliberado cuidado. Zar se sentó. Era una pose que habían visto en perros domesticados en la tierra, una señal universal de confianza y no agresión, pero Zar no había terminado. Lentamente, con cuidado, extendió una de sus extremidades delanteras hacia ellos. El gesto era inconfundible, un apretón de manos o la aproximación más cercana que Zar pudo manejar con su fisiología alienígena. Elina sintió lágrimas pinchando en las esquinas de sus ojos mientras daba un paso adelante y gentilmente tomó la extremidad ofrecida por Sark. En ese momento, la brecha entre humano y alienígena, entre Savior y Sav, pareció desaparecer. Eran simplemente dos seres extendiéndose a través de la inmensidad del espacio y la evolución para forjar una conexión. Bienvenido a bordo, Zar, Elina dijo, suavemente, su voz cargada de emoción. Verdaderamente bienvenido. Los ojos de Sark brillaron cálidamente, y un bajo y contento rumble emanó de su pecho. No era exactamente un ronroneo, no era del todo un crecimiento, pero algo único. Es un sonido que parecía decir, estoy en casa. Mientras las noticias de esta interacción se extendían por la nave, la atmósfera a bordo del astrolaboratorio cambió. El miedo y la incertidumbre que habían nublado la presencia de Sark comenzaron a disiparse, reemplazados por una creciente sensación de asombro y posibilidad. Los miembros de la tripulación, que una vez le habían dado un amplio nacimiento a la enfermería, ahora encontraron excusas para pasar esperando para echar un vistazo a su extraordinario nuevo compañero. Pero incluso cuando Zar encontró su lugar entre la tripulación del Astrolab, surgieron preguntas en el horizonte. ¿Cómo reaccionaría la flota estelar cuando supieran la verdad? ¿Qué sucedería cuando inevitablemente se encontraran con otros Kree o sus antiguos aliados? Y quizás, lo más apremiante, ¿cómo se adaptaría Zar a una vida de paz cuando había sido diseñado para la guerra? Mientras el Astrolab continuaba su viaje a través de las estrellas, su tripulación sabía que no solo estaban explorando el cosmos físico, sino los límites mismos de la comprensión y la cooperación entre especies. Con cada día que pasaba, con cada nuevo avance en la comunicación y la confianza, estaban escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la galaxia, y en el corazón de todo estaba Zar. Una vez un
Arma, ahora un pionero, cambiando para siempre lo que significaba ser humano, alienígena y todo lo demás. El Astrolab zumbaba con una nueva energía mientras navegaba por la extensión del espacio plagada de estrellas. Habían pasado semanas desde el avance de SAR, y el alienígena se había convertido en una parte integral de la vida diaria de la tripulación. Ya no se limitaba a la bahía médica. Sara a menudo se lo podía encontrar caminando. Por los pasillos, sus escamas iridiscentes brillaban bajo las luces de la nave. 4 ojos alerta y curioso. La capitana, Elina Reese, estaba parada en el puente mirando mientras Sar se sentaba atentamente junto a la teniente Kira Chen en su consola. La vista todavía la asombraba. Esta criatura, que alguna vez fue criada para la destrucción, ahora está aprendiendo con entusiasmo sobre la cartografía y la navegación estelares. La capitana Kira gritó con emoción. Su voz coloreó su voz. Creo que Sar está tratando de decirnos algo sobre este Ectorbina, se acercó intrigada. Sar estaba haciendo un gesto con una de sus extremidades hacia un área particular de la estera estelar, emitiendo una serie de ruidos bajos y chasquidos que la tripulación había aprendido a interpretar como su forma de comunicación. Parece estar indicando algún tipo de estructura o instalación oculta. Kira explicó con sus dedos. Volando sobre la consola mientras ingresaba las sugerencias de Sara, si entiendo bien, es un puesto avanzado de Kree que no está en ninguno de nuestros mapas. Un silencio cayó sobre el puente. Las implicaciones eran enormes. Si Sar tenía razón, podrían estar al borde de un importante Discovery, uno que podría proporcionar información invaluable sobre la tecnología y la estrategia de Krisak. La mente de Elina se llenó de posibilidades y peligros potenciales. Llamó a su comunicador y al personal superior a la sala de reuniones. Inmediatamente, minutos después, Elina se paró frente a su equipo reunido y expuso la situación. Gracias a Sar, es posible que hayamos localizado un CAC oculto. Esto podría ser un cambio radical para nuestra comprensión de sus capacidades restantes, pero también es increíblemente riesgoso. El doctor Taya Ale se inclinó hacia adelante con su rostro marcado por la preocupación. «Capitán, ¿estamos seguros de esto?» Sar ha logrado un progreso notable, pero estamos hablando de enfrentar potencialmente a sus antiguos maestros. El impacto psicológico podría ser severo. El teniente Ravi Kapoor asintió con la cabeza en señal de no menciona. Los riesgos tácticos. Si este puesto de avanzada está activo, podríamos estar caminando hacia una trampa. Lina entendió sus preocupaciones, pero también vio la determinación en los ojos brillantes de Sark. El perro de guerra se sentó firme su postura transmitiendo una disposición que no necesitaba traducción. «Aprecio los riesgos, Elina», dijo con firmeza. «Pero esta también es una oportunidad que no podemos ignorar. Sar ha elegido ayudarnos a ser parte de esta tripulación, le debemos confiar en su juicio». Se volvió hacia la criatura alienígena. «Sar, ¿estás seguro de esto? ¿Estás listo para enfrentar tu pasado?» La respuesta de Sar fue inmediata. Se puso de pie en toda su altura, elevándose sobre los miembros de la tripulación sentados y dejó escapar un grito de resolución bajo. Luego, en un gesto que le hizo un nudo en la garganta, Elena colocó una de sus extremidades en la astroloba en su uniforme. El mensaje era claro. Él era uno de ellos, ahora esta era su misión también. «Está bien», Elina dijo con una sonrisa en sus labios, a pesar de la gravedad de la situación. «Hagámoslo». Kira fijó un rumbo hacia las coordenadas son proporcionado. «Ravi, quiero un análisis táctico completo para preparar la bahía médica para cualquier contingencia». Y Sara agregó, encontrando la mirada de 4 ojos del Warg, «Estás conmigo, es hora de ver lo que puedes hacer como parte de nuestro equipo». Mientras el globo astral se acercaba a las misteriosas coordenadas, la tensión aumentaba. La nave salió de la disformidad a un sector aparentemente vacío del espacio. Pero mientras observaban, Sar se movió a la pantalla de vista principal haciendo un gesto enfático. Los dedos de Kira bailaron sobre su consola, ajustando los sensores según la guía de Sar. De repente la pantalla parpadeó y una estructura masiva brilló a la vista, una estación espacial en expansión. Su arquitectura, una mezcla inquietante de formas orgánicas y mecánicas increíble. Ravi respiró momentáneamente, olvidando su precaución habitual, algún tipo de tecnología de encubrimiento que nunca antes habíamos visto. Elina asintió su mente ya, formulando un plan. «Está bien, haremos esto con cuidado. Ravi, estás conmigo. Kira, tú
Tienes el puente de espera en la sala del transportador con un botiquín médico y Sarella hizo una pausa mirando al alienígena Warg. Tú eres nuestro guía. Guía el camino. Pero prepárate para cualquier cosa, mientras el equipo de salida se materializaba dentro de la estación. Se encontraron, en un corredor poco iluminado que parecía latir con un ritmo orgánico inquietante. SAR tomó point. Sus sentidos mejorados estaban alerta ante cualquier señal de peligro. Se adentraron más. En las instalaciones, Elina y Ravi siguieron a Sark. Lideraron a los perros de guerra. La familiaridad de los perros de guerra con la tecnología Krisak resultó invaluable mientras los guiaba más allá de los sistemas de seguridad y los peligros potenciales. Es como si estuviera hecho para esto, murmuró Ravi mirando a su SAR sordo, interactuando con una terminal de computadora Creek. Sus extremidades bioingeniería se adaptaron perfectamente a la tecnología alienígena que era, le recordó Elina, con suavidad. Pero ahora está eligiendo usar esas habilidades para ayudarnos. Eso es lo que importa. Mientras profundizaban más en la estación, quedó claro que el puesto de avanzada había sido abandonado apresuradamente. Los flujos de datos en las pantallas parpadeantes contaban una historia de pánico y evacuación rápida. Se fueron a toda prisa. Elina observó escaneando el área, con su orden de truco, pero ¿por qué y dónde fueron? SAR creció repentinamente y sacó su atención a una puerta sellada al final del corredor. La postura del Warg había cambiado. La tensión irradiaba de cada músculo. Lo que fuera que estuviera más allá de esa puerta, estaba claro que SAR lo consideraba importante y potencialmente peligroso. Con una serie de movimientos sordos, SAR pasó por alto la puerta de seguridad cuando se abrió. El equipo visitante se encontró frente a una vista que los dejó sin aliento. La cámara. Más allá era enorme, llena de filas y filas de cápsulas de estasis, y en cada cápsula visible a través del vidrio esmerilado estaba la forma dormida de Dios mío. Elina susurró las implicaciones, golpeándola como un golpe físico. Es una guardería o una instalación de almacenamiento. No destruyeron sus armas. Las preservaron. SAR se movió lentamente hacia la habitación. Sus ojos se movían de una cápsula a otra. La emoción que emanaba de él era palpable. Una mezcla de reconocimiento, dolor y algo que solo podía describirse como ira justa. Cuando Elina y Rai siguieron sus comunicadores, de repente crepitaron a la vida. La voz de Kira sonó tensa y urgente. «Capitán, estamos detectando múltiples naves saliendo de la disformidad. Firmas de CISAC. Se dirigen directamente a la estación». La mente de V se aceleró. Se habían topado con algo monumental. El escondite de armas vivientes que podría inclinar la balanza del poder en la galaxia. Pero más que eso, habían encontrado a parientes de SAR, que como él merecían una oportunidad de una vida más allá de la guerra. Miró a SAR. Al ver el conflicto en sus ojos brillantes, entonces, con una claridad que la sorprendió incluso a ella. Elina supo exactamente lo que tenían que hacer. «Kira, prepárate para la emergencia. Teletransportate. No nos vamos de aquí con las manos vacías», se volvió hacia SAR. Su voz firme pero compasiva. «Es tu decisión. No podemos salvarlos a todos, pero podemos darle a algunos de los tuyos la misma oportunidad que te dimos. ¿Qué dices? ¿Listo para expandir nuestra tripulación?» La respuesta de SAR fue inmediata e inequívoca. Se movió hacia la cápsula de estasis más cercana, interactuando con sus controles, una por una. Las cápsulas comenzaron a desprenderse de sus amarres, preparados para el transporte, mientras el vino de las naves CISAC se acercaba y las alarmas comenzaron a sonar. Por toda la estación, Elina tocó su comunicador. «Tayu, prepara la bahía de carga. Estamos a punto de tener algunos invitados muy especiales en un destello de energía del transportador, el equipo de salida SAR y una docena de cápsulas. SUS desaparecieron de las instalaciones CISAC. Momentos después se materializaron. A bordo del Astrolab, el perro de guerra rescatado se aseguró de manera segura mientras la nave saltaba a Warp, dejando atrás a las enfurecidas fuerzas CAC.
Elina miró a Zar. El warg alienígena se puso de pie. Su postura era una mezcla de orgullo, alivio y determinación esta misión. Había sido más que un éxito táctico. Era el comienzo de algo profundo, una oportunidad de escribir un antiguo error para ofrecer redención, no solo a un warg, sino a una especie entera criada para la batalla. Mientras el Astrolab avanzaba por el espacio, su tripulación se expandía con seres que alguna vez se consideraron las armas más temibles de la galaxia. Elina se dio cuenta de que se habían embarcado en un viaje mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La verdadera aventura parecía que recién comenzaba. El Astrolab avanza por el espacio. Su preciosa carga de wargs rescatados se almacenó de manera segura en la bahía de carga. Elina Reese, la capitana del santuario improvisado, se paró en el salón de observación mirando a Stars Streak con la mente cargada por el peso de los eventos recientes. El doctor Tayo entró. Su rostro normalmente alegre picaba de preocupación. «Capitán, tenemos que hablar sobre nuestros nuevos invitados». Elina asintió y se volvió para mirarlo. «¿Cómo están físicamente?» Tayo informó que están estables, pero despertarlos es otro asunto. Estos wargos no han conocido nada más que la estasis en el caso de combate Sark. Fue único. Tuvo tiempo de adaptarse para aprender que estos otros estaban tratando esencialmente con recién nacidos con las capacidades de las armas vivientes. Su conversación fue interrumpida por una alerta prioritaria del puente. La voz de la teniente Kira Chen sonó tensa y urgente. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión. Es del alto mando Kisak». La sangre de Vina se enfrió. Este era el momento que había estado temiendo desde que habían huido del puesto de avanzada oculto en mi camino. Ella respondió intercambiando una mirada sombría con Tayu en el puente. La pantalla de vista principal parpadeó y cobró vida revelando las características insectoides del archicomandante Six-Car, líder supremo de las fuerzas Kisak. Sus ojos compuestos brillaron con una furia apenas contenida. La voz del capitán Reyes. Six-Car crujió a través de los altavoces, una mezcla de clics y silbidos. «Usted ha robado propiedad del Imperio Kisak. Devuelva a los Woks inmediatamente o enfrente las consecuencias de sus acciones». Elina se mantuvo erguida, su voz firme a pesar de la gravedad de la situación. «Archicomandante, no hemos cometido ningún robo. Rescatamos seres sensibles que estaban siendo retenidos contra su voluntad. Los wargs no son propiedad, son individuos con el derecho a la autodeterminación». Las mandíbulas de Six-Car chasquearon en agitación, ¿entiendes? Nada humano, los wargs son nuestra creación, nuestras armas existen para servirnos tú. Empatía equivocada traerá ruina a la frágil pieza que hemos establecido mientras la discusión se intensificaba. Zar entró al puente el perro de guerra alienígena, se movió con un propósito colocándose directamente frente a la pantalla de visualización. Sus 4 ojos se fijaron en la mirada del complejo de Six-Car y dejó escapar una serie de gruñidos y chasquidos, la primera vez que había intentado comunicarse en su lengua materna desde su rescate. El puente cayó, en silencio, mientras Zar hablaba. Aunque los humanos no podían entender la palabra, el significado estaba claro por la postura y el tono de Sark. Ya no era un arma para ser empuñada, sino un ser que tomaba sus propias decisiones y estaba eligiendo estar con los humanos. La reacción del auto de Six fue inmediata y violenta. «Abominación», el chillaste. «Has corrompido nuestra creación perfecta». Este insulto no puede soportar la transmisión cortada. Abruptamente dejando el puente en silencio aturdido, Elina se volvió hacia Zar. Colocando una mano suavemente en su flanco de escamas. «Gracias», dijo suavemente. «Eso no pudo haber sido fácil». Zar retumbó suavemente inclinándose hacia su toque, pero el momento de conexión duró poco. Las alarmas sonaron cuando Kira llamó a múltiples naves de guerra SAC. Saliendo de la distorsión estaban en un curso de intercepción. La mente de Gina corría. Estaban superados en armamento y maniobras. Luchar para salir no era una opción. Pero mientras miraba a Zar de pie orgulloso y desafiante, una idea comenzó a formarse. «Kira, abre un canal a la flota CAC», ella ordenó, «y traigan a los otros wargs. Aquí es hora de que le mostremos al CAC exactamente con qué están lidiando». Mientras los wargs rescatados eran llevados al puente, todavía aturdidos por la estasis, Zar se movió entre ellos.
a través de toques de crecimiento y lo que solo podría describirse como comunicación telepática, comenzó a compartir sus experiencias, su crecimiento, su nuevo propósito. La pantalla principal parpadeó, a la vida una vez más mostrando al Krisak avanzando, la cara del Arch Commander de la flota Sixcar. Apareció mandíbulas temblando en anticipación de la victoria, pero antes de que pudiera hablar, Elina hizo un gesto a Zar y los otros Wogs. Arch Commander, reclamas. Estos seres son de tu propiedad. Te invito a mirar de cerca y ver la verdad. Uno por uno los Wargs avanzaron bajo la guía de Sark. Comenzaron a comunicarse no como armas o sirvientes, sino como individuos. Expresaron miedo, confusión, pero también curiosidad y un floreciente sentido de sí mismos. Sixcar observó con creciente horror cómo sus armas perfectas demostraban una profundidad de emoción e inteligencia que destrozaron la narrativa cuidadosamente construida del CAC. La voz de Delena cortó el silencio atónito. Ya ves, Arch Commander, no son cosas para poseer. Son seres capaces de crecimiento, de cambio, de elección. Y están eligiendo la libertad. El enfrentamiento duró lo que pareció una eternidad. Las naves del CAC se mantuvieron firmes espacio, armas preparadas pero sin disparar en el puente de los astrolabs humanos, y Wargs estaban lado a lado, un testimonio viviente del poder de la compasión y la comprensión. Finalmente Six habló. Su voz se apagó. Esto cambia las cosas, nos retiraremos, pero sepan. Esto, Capitán Reyes, las consecuencias de este día resonarán en toda la galaxia mientras las naves CAC se retiraban. Elina dejó escapar el aliento. No se había dado cuenta de que había estado. Conteniéndose, volvió hacia su tripulación humanos, y Ward Dug por igual, con una mezcla de orgullo y determinación. Los Wargs habían ganado su libertad, pero ahora venía el desafío de construir una nueva vida, de encontrar su lugar en una galaxia G, que solo los había visto como armas. En las semanas que siguieron, la Federación zumbó con actividad. Los diplomáticos trabajaron incansablemente para suavizar las tensiones con los científicos y éticos del Imperio Kisak. Debatieron las implicaciones de la sentencia y, en una sección especialmente preparada de la base estelar SAR, y sus parientes comenzaron el proceso de integración. Hubo desafíos, por supuesto, momentos de malentendidos, destellos de agresión arraigada que tuvieron que aprenderse, pero también hubo triunfos. El día en que un Warg usó por primera vez un replicador para crear una comida de su propia elección, el primer juego de ajedrez entre un científico vulcaniano y un perro de guerra con una nueva pasión por la estrategia, el momento en que Zar, de pie frente a un aula de cachorros con los ojos muy abiertos, comenzó a enseñar el primer curso sobre biología y cultura Kisak. 6 meses después de su llegada a los hambrientos, la capitana Elina Rhys estaba de pie en un auditorio repleto, lo que para ella era una asamblea de federación. Dignatarios de la flota estelar y representantes de una docena de especies alienígenas, y junto a ella estaba Zar, que lucía una figura impresionante con un uniforme de la flota estelar especialmente diseñado. Damas, caballeros y seres honorables de todas las designaciones. Elina comenzó a hablar con su voz a través de la silenciosa multitud. Es un gran privilegio para mí presentar al miembro más nuevo del cuerpo diplomático de la flota estelar, un individuo que nos ha demostrado que la capacidad de crecimiento, de cambio, de elegir el propio camino es universal. Zar dio un paso adelante. Sus 4 ojos escanearon a la multitud cuando habló. Fue con un sintetizador de voz que había sido calibrado cuidadosamente para que coincidiera con sus estructuras vocales únicas. Estoy ante ustedes no como un arma, sino como un puente. La voz sintetizada de Sark sonó clara y fuerte. El puente entre las especies, entre las formas de pensar, entre lo que nacemos y lo que elegimos convertirnos. Mis parientes y yo fuimos creados para la guerra, pero elegimos la paz. Fuimos diseñados para la destrucción, pero nos esforzamos por crear. Estábamos destinados a ser uniforme, pero nos deleitamos en nuestra creciente individualidad. Mientras Zar continuaba su discurso, Elina sintió una oleada de orgullo. Esta era la razón por la que se había unido a la flota estelar, para ampliar los límites de la comprensión y forjar conexiones a través de las estrellas. El aplauso que siguió al discurso de Zar fue
Estruendoso cuando seres de una docena de mundos se pusieron de pie. Elina vio el futuro. Desarrollándose ante ella, el futuro eran las líneas entre aliados y enemigos entre nosotros, y ellos un futuro borroso y desvanecido, construido sobre la comprensión de las segundas oportunidades, en la creencia fundamental de que cualquiera, sin importar sus orígenes, podía elegir ser. Mas cuando la ceremonia concluyó y el dignatario reunido se apresuró a felicitar a Sar, Elina sintió un tirón en su manga. Se giró para encontrar al doctor Tywood Ao, sonriendo de oreja a oreja, ¿sabes?, dijo asintiendo hacia donde estaba Sar, estrechando manos y varios otros apéndices con un embajador oceano. Creo que vamos a necesitar una nave más grande. Vina se rió el sonido, brillante y lleno de esperanza. Creo que podrías tener razón, doctor. Algo me dice que nuestra próxima misión será nuestra mayor aventura hasta ahora. Como si estuviera en Q, el comunicador emitió un mensaje prioritario del mando de la flota estelar. Nuevas órdenes, una nueva nave, un nuevo mandato para explorar los confines más lejanos del espacio conocido, y allí mismo figuraba como su oficial diplomático de mayor rango los comandantes. Las estrellas llamaban, y esta vez respondían con una tripulación como ninguna otra que la galaxia hubiera visto jamás. Carne, pelaje y escamas humanas y alienígenas, cada una con una historia de redención, cada una con un sueño de un futuro mejor para la capitana Elina Rey, para Sar, para los Wargs y la tripulación de su nueva nave. La aventura apenas comenzaba y, oh, qué aventura, prometía ser